En este capítulo vamos a hablar sobre las unidades de medida en CSS3. Las unidades de medida nos permiten aplicar determinada longitud o altitud, es decir, un ancho o un alto a un elemento en HTML5. A lo largo del curso hemos utilizado unidades de medida como píxeles, por ejemplo. Acá tenemos una unidad de medida en píxeles, la debes haber visto. Este es el elemento, el H1 es el elemento, el encabezado H1, la propiedad es font-size y 25 es el valor, y px, píxeles, es la unidad de medida. En este capítulo ahondaremos un poco más sobre las unidades de medida que existen en CSS3. Diferentes propiedades toman valores con unidades de medida. Tales propiedades son padding, es decir, podemos usar unidades de medida en padding, en width, en font size, margin, etc. Estas son propiedades. No debe colocarse un espacio entre el valor y la unidad de medida. Si el valor es 0, la unidad de medida puede ser omitida. Cuando me refiero a no colocar un espacio entre el valor y la unidad, por ejemplo, acá podemos ver que 25px no tienen un espacio, siempre están unidos. Algunas propiedades CSS3 admiten valores negativos, por ejemplo el margin top, le podemos poner menos 16px o 16 píxeles. Existen dos tipos de unidades de medida en CSS3. Estas son unidades absolutas y unidades relativas. Vamos a continuación los tipos de unidades de medida. Comenzamos con las unidades absolutas. Estas unidades son fijas, establecidas, y una medida expresada en cualquiera de ellas aparecerá exactamente con ese tamaño. No es recomendable usar unidades absolutas en la pantalla porque los tamaños de pantalla varían mucho. Sin embargo, se pueden usar si se conoce el medio de salida, como un diseño de impresión en físico. A continuación mencionaremos las unidades de medidas absolutas. cm, que es centímetros, la otra es mm y milímetros, sigue in o inches, traducido al español significa pulgadas. Un inche es igual a 96 píxeles y 96 píxeles es igual a 2.54 centímetros. La unidad px o píxeles, que la vimos hace un momento, traducido al español significa píxeles. Un píxel es igual a un 96avo de un inche o una pulgada. PT, points, que traducido al español significa puntos. Un punto es igual a un 72 de un inche o pulgadas, de una pulgada. PC, picas. Una pica es igual a 12 pt o 12 puntos. Ahora vamos con las unidades relativas. Este tipo de unidades de medida se especifican una medida relativa a otra propiedad de medida. Escalan mejor entre diferentes medios de representación. A continuación mencionaré las unidades de medida relativas que existen. M es relativo al tamaño de fuente del elemento. 2m significa 2 veces el tamaño de la fuente actual. X es relativo a la altura x, una determinada altura x de la fuente actual. Un x es la mitad del tamaño de la fuente actual. Luego tenemos ch, que es 0y. Un ch es ancho del 0. Luego tenemos ren, es relativo al tamaño, esta unidad de medida es relativa al tamaño de fuente del elemento raíz. B chica W es relativo al 1% del ancho de la ventana gráfica. BH es relativo al 1% de la altura de la ventana gráfica. También tenemos Bmin, que esta unidad de medida es relativa al 1% de la dimensión más pequeña de la vista. También tenemos otra que es Bmax, que es relativa al 1% de la dimensión más grande de la vista. Y por último tenemos la unidad de medida porcentaje, que es relativo al elemento padre. La medida se denomina porcentaje. Vamos a ver ejemplos en el código, solo de algunas unidades de medida, para no ampliar tanto. Conforme vayamos practicando y creando proyectos,
con estas unidades de medida vamos a conocerlas y dominarlas mejor, pero haremos un ejemplo de algunas. Ya tengo mi página, está aquí mi página HTML, acá está mi código HTML, acá está mi código CSS. Por ejemplo, este segundo párrafo de aquí le vamos a poner este segundo párrafo, este de aquí, ¿okay? Le voy a poner el nombre de clase unidad de medida 1 y voy acá a mi hoja de estilo CSS y accedo a ese nombre de clase con punto UM y voy a poner el tamaño de fuente. Vamos a usar una de las unidades de medida primero, absolutas, centímetros, no, esta unidad de medidas, perdón, relativas. Vamos a comenzar con relativas. Tenemos EM, EX, CH, REN, no, unidades relativas, esta de acá, perdón, unidades absolutas, me estoy confundiendo nuevamente, te pido perdón, es que acá no se puede manipular muy bien las diapositivas. Acá en unidades absolutas tenemos los milímetros, los inches, píxeles ya hemos visto. Vamos a usar puntos, ¿ok? Vamos a ponerle FONCISE 17 pt, que son puntos. Ponerle que unidad de medida puntos de medida puntos, paréntesis pt. Bien, y puedes ver que acá es nombre clase UM1, unidad de medida 1, acá tengo que ponerle UM1 y puedes ver que se le aplicó, ¿no? Hemos usado acá la unidad de medida 17, unidad de medida puntos, ¿no? 17 puntos. Ahora vamos al párrafo de aquí abajo, este párrafo de acá, el tercer párrafo, este de acá, voy a ponerle nombre clase unidad de medida 2, UM2. Igualmente acá accedo al nombre de clase con punto UM2 y le voy a poner FONCISE. Acá voy a usar ya no unidad de medida absoluta, sino vamos acá a las relativas. Voy a ponerle porcentaje, este que está acá, ¿okay? Vamos a ver cómo va. Voy a ponerle FONCISE igual que acá 17, pero en porcentaje. Y vemos acá que se ha achicado el texto, es un porcentaje. Si yo le pongo acá por ejemplo 47, pues se agrandó 47% de su tamaño real. Pero si le ponemos por ejemplo 100%, pues estamos mostrando el 100% de su tamaño real. Voy a dejarlo en 57 y para que veas ahí. Entonces acá estamos utilizando, voy a poner un comentario, la unidad de medida porcentaje, entre paréntesis símbolo porcentaje, ¿no? Bien, entonces he hecho una prueba con una unidad relativa con este caso con unidad absoluta. En unidad absoluta he usado los puntos o los pt, y en cuanto a unidades relativas he usado el porcentaje. Puedes probar tú las demás unidades de medida conforme realices tus proyectos y cuando creas que sean necesarias. Solamente he puesto dos unidades de medida, una absoluta y una relativa. No quiero expandir tanto este tema, y recuerda que conforme vayas usando estas unidades de medida vas a ir dominándolas y entendiendo y comprendiendo cómo funcionan. Estoy un poco mal de la garganta, pero le sigo dando el curso, no te preocupes. Bien, hasta aquí este capítulo sobre las unidades de medidas, el curso gratuito de CSS3 desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.